funcionando de la misma manera. Entonces, lo que ustedes van a ver ahora es en la pantalla es el apunte de la clase de hoy, que empieza, como suelo hacer, con un punteo de los temas de la vez pasada para meterlos en tema más o menos rápidamente. La vez pasada hicimos todavía, fue la última clase, digamos, de repaso, entonces vimos estos temas a velocidad de repaso. Hicimos un repaso de la teoría especial de la relatividad debido a Einstein, como todos saben, básicamente una parte cinemática que contiene, donde aparece el famoso factor gamma relativista, gamma que depende de un cociente entre la velocidad relativa entre los dos observadores y la velocidad de la luz. Y de ahí surgen inmediatamente dos efectos que se conocen como dilatación temporal y contracción de longitudes, lo cual significa que si yo estoy observando un cierto fenómeno que tiene un tiempo propio, o sea, ese fenómeno, ese evento tiene una duración propia, quiere decir la duración medida en el lugar donde los dos eventos ocurren en el mismo lugar, o sea, en el origen de algún sistema de coordenadas, eso se llama tiempo propio. Respecto a cualquier otro observador que observe ese mismo evento desde un sistema móvil, va a ver que el tiempo transcurrido entre esos eventos es más largo, en un factor que es precisamente este gamma. Y respecto de las longitudes, el efecto es inverso. Si yo tengo un objeto, podría ser con una longitud propia, o sea, una longitud medida en un sistema en reposo, la longitud que mido para ese mismo objeto desde un sistema móvil, o sea que se mueve a velocidad v respecto del objeto, la longitud que mido es inevitablemente más corta en un factor 1 sobre gamma. De ahí, de esas dos propiedades, se pueden obtener las transformaciones de coordenadas, transformaciones de coordenadas para, supongamos que tengo dos observadores que se mueven a velocidad relativa entre sí, v, constante, son dos observadores inerciales que observan, por ejemplo, la posición de una partícula. La posición de una partícula observada por un observador respecto de la observada por el otro requiere una transformación de coordenadas. Las transformaciones correctas en relatividad especial se llaman transformaciones de Lorentz, que vimos cómo relacionan coordenadas y tiempos en un sistema versus el otro. Vimos después un efecto físico que tiene que ver con sistemas de referencias distintos, es el efecto Doppler, que es para cualquier fenómeno ondulatorio, es cualquier fenómeno ondulatorio visto desde distintos observadores, la frecuencia para ese fenómeno se mide diferente. Ese efecto, el efecto Doppler, es un efecto, en su origen es un efecto clásico, que ocurre para la luz, tanto como para el sonido, o cualquier fenómeno ondulatorio, como digo, y en principio no requiere la relatividad especial para que el efecto se manifieste, pero sí es cierto que aparece una corrección relativista cuando las velocidades entre la fuente y el observador son comparables con la velocidad de la luz. Acá quiero hacer un comentario por una pregunta que yo no contesté la vez pasada, que es el efecto Doppler transversal. El efecto Doppler transversal, por lo que vi en la literatura, hay como dos versiones. Hay quienes dicen que existe un efecto Doppler transversal, aún en el caso clásico. Para eso, por ahí, lo mejor es poner por un minuto la clase anterior.
A ver, ahí llego. La clase, la transparencia que tiene que ver con Doppler, que vimos la vez pasada. Acá del lado derecho. Acá en la parte superior derecha, no sé si lo ven en la pantalla, y si no en su apunte, hay una relación clásica todavía, la frecuencia que detecta el observador, por ejemplo para luz, o podría ser sonido, es igual a nu0. Nu0 es la frecuencia propia, o sea, medida por un observador fijo a la fuente, por este paréntesis 1 menos b escalar r sobre c. B escalar r no es otra cosa que la componente radial de la velocidad. O sea, si yo descompongo el vector velocidad en una dirección radial, o sea, la dirección de la visual, y otras dos direcciones transversales. En principio, uno lo que ve acá es que lo único que importa es la componente radial. Ahora, si yo tengo un móvil que se mueve en el plano del cielo, o sea, se mueve en una recta perpendicular a la dirección de la visual, uno diría, bueno, B escalar R vale 0, entonces no hay ningún efecto Doppler, por lo menos clásico. Pero en realidad, como el móvil se mueve en esa recta, en rigor, solo cuando el móvil, solo en un punto, la velocidad del móvil es estrictamente perpendicular a la dirección de la visual. Un ratito antes se viene acercando, por lo menos ahí el vector velocidad que está en el plano del cielo va a tener una componente en la dirección de la visual, y esa componente va a ser, el v escalar r va a ser negativo, entonces va a haber una especie de corrimiento al azul. Después, por un instante, cuando la velocidad es estrictamente perpendicular a la dirección de la visual, ahí sí va a ser 0 el efecto, y un rato después el corrimiento va a ser al rojo, el objeto se va a estar alejando de mí. Entonces hay un efecto Doppler transversal clásico, el objeto se mueve perpendicular a mí, sin embargo, no estrictamente, se mueve perpendicular a mí solo en un instante. Independientemente de esto, que sería todo un efecto clásico, aún en el momento en el que, ahora voy a la ecuación que está abajo, al final de esa transparencia, donde el efecto Doppler ahora acá es relativista. Tengo la parte clásica que vimos antes, pero aparece el gamma como corrección relativista, que se vuelve necesaria cuando la velocidad se aproxima a la de la luz. Aún en el caso de que b escalar r sea 0, o sea que el vector velocidad sea exactamente perpendicular a la dirección de la visual, en ese caso el efecto clásico desaparece como tal, el numerador vale 1, pero de todas maneras el efecto relativista perdura, gamma sigue siendo mayor, gamma es 1 sobre la raíz esta que está en el denominador. Y gamma va a ser mayor que 1, de manera que el nu observado, por un efecto puramente relativista, va a ser mayor que la frecuencia propia de la fuente. Eso, si la frecuencia es mayor, la longitud de onda, dije bien, el nu observado va a ser mayor, sí. Entonces la frecuencia va a ser más alta, la longitud de onda va a ser más corta. Hay un efecto ahí que es puramente relativista. Ese es ese efecto Doppler transversal exclusivamente relativista. En el caso clásico hay una corrección por el hecho de que la perpendicularidad es solo aproximada, que solo vale en un punto. Y pero en el caso relativista, aún en el caso estrictamente transversal, hay una corrección de frecuencia. Entonces quería hacer esa aclaración que quedó pendiente de la clase pasada. No sé si alguien me quiere preguntar algo vinculado con esto. Si no, vuelvo a recuperar la transparencia de la clase de hoy. ¿Cómo se hace esto? Perdón. O sea, esto.
Entonces habíamos visto efecto Doppler, hice esa aclaración que había quedado pendiente. Vimos movimientos que son superlumínicos, aparentemente, por supuesto, justamente objetos que se mueven esencialmente, se los ve moverse en el plano del cielo en ciertas circunstancias, porque hay efectos de proyección que uno no controla, no conoce. Puede aparecer que la velocidad con que se mueve ese objeto en el plano del cielo supere a la velocidad de la luz, pero vimos que es un efecto puramente geométrico, un efecto aparente. Después, sobre el final de la clase, vimos algo de dinámica relativista, básicamente la famosa ecuación E igual mc cuadrado, donde si la voy a expresar así, la relación, esta m, esta masa, es una masa que depende de la velocidad. En rigor esa masa relativista es gamma por la masa en reposo. ¿Qué es la masa en reposo? Es la masa de un objeto medida en un sistema en reposo. Y esa masa en reposo coincide con la noción de masa clásica que todos tenemos. En relatividad, si no, la masa es gamma veces m. Vimos que esa forma de energía en el límite clásico, o sea, si hago una descomposición en Taylor del cociente V sobre C, uno recupera la expresión para la energía cinética de una partícula en el límite clásico. En realidad lo que uno obtiene es una energía umbral, que todo objeto que tiene masa, aun cuando esté quieto, tiene una forma de energía que es su masa en reposo por c cuadrado. El término siguiente, en ese desarrollo de Taylor, es un medio de mv cuadrado, exactamente la expresión de energía cinética que todos conocemos de física 1. Y por último vimos una ecuación que nos va a resultar útil en algún momento, hoy en particular nos va a resultar útil, que es una relación entre la energía, la expresión E igual a gamma por m por c cuadrado, es una relación entre energía y velocidad, mientras que esta que está escrita acá, que dedujimos, es una relación entre energía e impulso, que en ciertos casos puede ser más útil. Esta ecuación en particular muestra que también objetos que no tienen masa en reposo, como los fotones, por ejemplo, sí tienen de todas maneras una energía y un impulso, que se relacionan a través de esta expresión que surge de acá, energía igual a P por C. Entonces, ese tema, hoy vamos a hablar bastante de fotones, porque lo que tenemos que hacer para empezar a avanzar en el terreno de la astrofísica es primero tener en cuenta que los varios objetos que uno observa fuertemente, si bien no exclusivamente, pero en su gran mayoría, la información astronómica que nosotros obtenemos aquí en Tierra es a partir de los fotones que emiten, o de la luz que emiten los objetos astronómicos a estudiar. Entonces tenemos que tener un modelo confiable de interacción de luz con materia. O sea, todo lo que vamos a observar de las estrellas, probablemente siempre, es la luz que emiten, y entonces, si queremos a partir de esa luz, de su intensidad, de su espectro, obtener propiedades sobre la estrella, cosa que se hace rutinariamente en astrofísica, uno a partir de la luz, con un análisis, digamos, inteligente de la luz que se obtiene, uno infiere montones de propiedades según el caso, combinando por ahí con otras observaciones. Uno obtiene la masa, uno obtiene el radio, la temperatura, por lo menos en la superficie, de la composición química, en fin, y probablemente algunas otras propiedades, con solo mirar la luz que emite ese punto, que está muy lejano. Eso se puede hacer porque esas inferencias indirectas que uno hace sobre propiedades físicas del objeto, la hace porque a partir de la luz y a partir de modelos y montones de suposiciones y mucho ingenio, uno infiere las propiedades del objeto que emitió esa luz. Y eso requiere un modelo de interacción de luz con la materia.
Y de la misma manera que vimos hace un par de clases atrás, para estudiar la dinámica de la materia, y uno parte del hecho que las estructuras elementales de materia son partículas, y hicimos una teoría estadística para esas partículas, porque son muchas y porque son distinguibles, y construimos la noción de función de distribución para un conjunto grande de partículas, y ahora podemos hacer lo mismo con la luz. Si uno busca la estructura más elemental de la luz, uno obtiene que esa estructura son los fotones, y los fotones los piensa como partículas muy particulares, porque ahora vamos a ver, pero si los fotones son partículas, entonces puedo partir de definir una función de distribución para esas partículas y usar la ecuación de Boltzmann, etcétera, etcétera, como vimos la vez pasada, o sea, con los fotones disfrazados de partículas, digamos. Los fotones son objetos, se los piensa como partículas, pero son objetos evidentemente y eminentemente relativistas, porque se mueven a la velocidad de la luz. O sea, más relativista no hay. O sea, no es que se mueven cerca de la velocidad de la luz, sino que son luz, se mueven a la velocidad de la luz. Y no solo son ultra relativistas, sino que son cuánticos. Su energía está relacionada con su frecuencia. Como ustedes saben, la energía es igual a h nu, es un cuanto de energía luminosa, donde h, no sé si la primera vez que aparece h, pero supongo que todas las conocen, h es la constante de Planck. Y entonces, como decía, lo que vamos a intentar es una descripción estadística de fotones. Vamos a suponer que los fotones son muchos, de hecho son muchos, y además son indistinguibles, no nos importa distinguir un fotón de otro, y entonces usamos una descripción estadística que es básicamente la que vimos hace un par de clases, pero en ese caso en relación con partículas, y todo el repaso que hicimos en realidad era también con partículas clásicas, en dos sentidos. Eran partículas clásicas en el sentido que no eran relativistas, o sea, en ningún momento nos preocupamos si esas partículas se iban a mover a velocidades próximas a la de la luz. Entonces tenemos que corregir por eso. Y tampoco pensamos que esas partículas fueran cuánticas, no dijimos nada de cuántica, creo que hasta hoy. Y entonces los fotones son esas dos cosas, así que tenemos que tener eso en cuenta. Podemos partir del repaso que vimos, pero ahora rápidamente vamos a tener en cuenta estos dos mejoras en la descripción. Como dije recién, acá empieza la parte manuscrita. Los fotones son objetos ultra relativistas porque su velocidad es exactamente la de la luz, y además sin masa. Sin embargo, como vimos en esta última ecuación de relatividad especial del otro día, esta, e cuadrado igual a m cuadrado c cuarta más p cuadrado c cuadrado, si el objeto no tiene masa, eso no quiere decir que no tenga energía. Ese sería uno concluiría eso en mecánica clásica. Una partícula sin masa no puede tener energía cinética, pero en el caso relativista sí, como vemos. Si tiene impulso, puede tener energía, y la relación entre impulso y energía para masa igual a cero es muy sencilla, E es igual a P por C. No es P cuadrado sobre 2M, no podría serlo, porque M vale cero, pero energía e impulso son proporcionales. Además, como dije hace nomás un ratito, son cuantos de energía. Desde el punto de vista cuántico, la energía de cada fotón es h por nu, y h de nuevo es la constante de Planck. Acá pongo el valor para que lo tengamos a mano de acá en adelante: 6,62 por 10 a la menos 27 en el sistema CGS. Y ahora partimos sí, con la misma descripción cinética que vimos en la clase pasada, o hace dos clases, no me acuerdo, dos clases atrás.
donde D3R, D3P por F es el número ahora de fotones, las partículas de interés hoy son los fotones, es el número de fotones que están en un entorno D3R de la posición R, en un entorno D3P de la posición en el espacio de impulsos P en el instante T. En coordenadas esféricas, el espacio de impulsos lo podemos descomponer así, D3P, el volumen en el espacio de impulsos, P cuadrado de P, por los elementos de ese elemento de volumen en los elementos angulares, que le llamamos habitualmente el ángulo sólido. D omega mayúscula es el diferencial de ángulo sólido, que la expresión está puesta acá. Simplemente para ser más compacto, lo llamo d omega, pero es el producto de los diferenciales angulares de los dos ángulos de esféricas por el seno de teta. Este es el diferencial de ángulo sólido. Y como por otro lado sabemos que la energía de un fotón es P por C, y también es h nu, luego uno puede rápidamente obtener una relación del impulso lineal del fotón con su frecuencia. El impulso lineal es una propiedad que solemos aplicarle a las partículas. Las partículas tienen impulso, mientras que la frecuencia se lo asociamos a las ondas, pero como los fotones son un poco las dos cosas, de hecho tenemos una relación de proporcionalidad. El impulso y la frecuencia son estrictamente proporcionales, según esto, y la constante proporcional es un cociente de proporcionalidad, son dos constantes universales, así que esto básicamente me dice que la frecuencia y el impulso de los fotones son básicamente la misma cosa, salvo constantes universales. El diferencial P, bueno, diferencio esto, yo tengo que ir a una integral en el espacio de impulsos, y entonces lo que quiero hacer, entre otras cosas, es, en vez de usar P, el impulso como variable, voy a usar la frecuencia, y entonces acá tengo la relación lineal entre ambas, que de la misma manera lineal se relacionan los diferenciales, entonces al fin y al cabo el diferencial de volumen del espacio de impulso tiene esta expresión. Depende en términos ahora de la frecuencia, no ya del impulso, y bueno, y de las componentes angulares del vector de impulso. Entonces, por un lado, la idea es pensar en la materia prima para esta teoría de la luz y su interacción con la materia, es usar la función de distribución de fotones. Pero por otro lado, los astrónomos tradicionalmente no usaron eso, usaron la intensidad luminosa como variable fundamental. Lo que quiero es mostrarles que esas dos cantidades, la función de distribución de fotones y la intensidad luminosa, en realidad son casi lo mismo, son proporcionales. No son lo mismo, son proporcionales. Entonces eso es lo que quiero mostrar acá. El transporte, para estudiar el transporte de radiación, la cantidad que se utiliza en astronomía, y si uno mira libros de astronomía, incluso hoy, es esta cantidad I sub nu. La anotación es estándar, o sea, no quiero decir que en todos los libros de astronomía sea esta la anotación, pero por lo menos en la mayoría de los que pude ver. Esta cantidad I sub nu se define tal que I sub nu, que depende de la posición, el tiempo, n, el versor n es me da la dirección de la luz que yo estoy estudiando. O sea, el versor n me da la posición del vector velocidad de esos fotones. Los fotones tienen un vector velocidad cuyo módulo es invariablemente c, ¿no? Todos los fotones, no importa de dónde vengan y de dónde vayan, su velocidad es c, absolutamente constante. Difiere un fotón de otro en la orientación que tengan, y eso me lo da este versor n en algún sistema de coordenadas. Entonces decía, la intensidad I nu por el producto de todos estos diferenciales, d nu, diferencial de ángulo sólido, n escalar de s de t, donde ds es el diferencial de superficie,
que ustedes tienen este pequeño diagrama acá a la derecha. El diferencial de superficie es un vector perpendicular a esa superficie diferencial. N es la dirección y sentido de movimiento de los fotones que quiero estudiar. Y si yo tengo un haz de fotones que se mueven en esta dirección, nunca va a ser uno solo, van a ser muchos. Lo que me interesa, los fotones, lo que quiero identificar son los fotones que cruzan esta pequeña superficie entre T y T más diferencial T. Entonces lo que interesa en realidad es el producto escalar entre N y el diferencial S. Esta cantidad compleja que no quiero volver a nombrar, I sub nu por el producto de todos los diferenciales que aparecen acá, lo que es la intensidad en fotones que van entre nu y nu más diferencial nu, es una pequeña franja del espectro, que atraviesan la superficie identificada con diferencial S en direcciones angulares dadas por el diferencial de ángulo sólido alrededor de la dirección n, y en el intervalo temporal entre t y t más delta t. Es más o menos difícil de decir todo esto, pero bueno, es lo que está escrito acá. Esa es la cantidad fundamental que uno utiliza en astronomía. Uno ve que no hay mucha diferencia con la función de distribución con la que veníamos trabajando y que deberían ser parientes uno del otro, y efectivamente lo son. Para relacionar esta cantidad I sub nu con la función de distribución tenemos que considerar un par de cosas. Una es que I nu es la intensidad de luz, mientras que F va asociado al número de partículas, número de fotones en este caso. Entonces, para relacionar uno con el otro, I nu sobre H nu ya es un número de fotones, es la intensidad de luz dividido en la intensidad de cada uno. Entonces, si yo tengo la intensidad total de luz dividido la intensidad de cada uno, el cociente es el número de sus fotones. Y lo segundo que hay que tener en cuenta para vincular estos dos conceptos es que el elemento de volumen D3R que aparece en relación con la función de distribución, este D3R que aparece acá, para relacionar los dos conceptos lo que tengo que imaginarme es el volumen de un paralelepípedo que tiene base diferencial S. El paralelepípedo en general está torcido porque los fotones no vienen en la dirección perpendicular a esa superficie, pero no importa. Entonces ese paralelepípedo está inclinado según indique el versor n, pero este lado, como a mí me interesa ver dónde están los fotones que en el próximo delta t van a cruzar la superficie, este lado tiene longitud c por diferencial t. Entonces no sé si se advierte, pero todos los fotones que estén encerrados en este pequeño volumen, en el próximo delta t van a haber cruzado de un lado de la superficie al otro. Y esos son los fotones que son objeto de estudio. Entonces el D3R es el volumen de este pequeño volumen de control que tiene base n diferencial s, n escalar diferencial s y altura c de t. En realidad, bueno, la base es diferencial s y la altura es c de t por el coseno del ángulo que está sugerido acá, pero el coseno de ese ángulo es aparece en el producto escalar de n con ds, así que se puede escribir de esta manera. En fin, esta expresión que está acá es el volumen de ese paralelepípedo inclinado. Y entonces en ese volumen están metidos todos los fotones que en el próximo delta t van a cruzar de un lado de esa superficie al otro. ¿Se entiende eso? Ok, sobreentiendo que es un sí. Y entonces estos dos conceptos los puedo relacionar, porque I nu sobre H nu es número de fotones entre nu y nu más delta u, nu y nu más delta nu, que se mueven en una pequeña variación angular alrededor de la dirección de propagación dada por el versor n, y que van a atravesar
la superficie diferencial S en el próximo delta T, esta es la cantidad astronómica, digamos. Pero equivalentemente, si yo vengo del lado de la teoría cinética, ¿y cuáles son esos fotones? Yo voy a decir el número de fotones es F por D3R de D3P. D3P es lo que veníamos viendo hace un ratito atrás del lado izquierdo, solo que hicimos el cambio de variable de P impulso a nu, frecuencia. Y entonces esta expresión que aparece acá es el diferencial 3P, pero usando ahora frecuencias y ángulos sólidos. Y el D3R, lo que dije recién, reemplazo esta expresión del D3R acá, y entonces si me fijo, todos esos diferenciales, el diferencial de frecuencia aparece de los dos lados, el diferencial de ángulo sólido también, n escalar, diferencial de superficie también, y el diferencial t, todas estas diferenciales, como hicimos el trabajo de que aparezca de ambos lados de esta expresión, se van a cancelar, y tendré una relación entre I y F, por algún factor que ahora vemos cuál es, entonces si ustedes hacen ese ejercicio, pueden comprobar rápidamente que INU es proporcional a FNU, efectivamente son parientes cercanos, y el factor es constante de Planck a la cuarta, frecuencia al cubo, dividido c cuadrado, velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, efectivamente, si uno es un experto en teoría cinética y prefiere trabajar con la función de distribución, perfecto. Para conectarse con los astrónomos, lo que necesita es tener esta expresión. Y bueno, y después un poco de criterio para traducir las cosas que todavía faltan. Si uno va por el lado de la teoría cinética, uno dice, bueno, pero entonces la ecuación que cumple la F, ya sé, es la ecuación de Boltzmann. Solo que habrá que tener en cuenta que el efecto, que se trata de un objeto relativista, cuántico, qué sé yo, pero que no es lo que nosotros vimos en el repaso, pero la teoría cinética de partículas cuánticas o relativistas está súper establecida, no hay ninguna duda con eso, y entonces uno escribe la ecuación de Boltzmann para este objeto. Uno escribiría algo así como la de derivada temporal, algo así, no, exactamente esto. La derivada temporal de la función de distribución, pongo f en u para recordar que es la función de distribución de fotones, u escalar gradiente de f, esto es el repaso de lo que vimos la vez pasada, donde u es la velocidad de la partícula en estudio, en este caso u es, como dije hace un rato, es c por el versor n. Más f escalar gradiente p igual a un término de colisiones, que suele ser complicado, integrales sobre funciones de distribución, pero bueno, uno espera que esto sea complicado, porque se trata de una teoría que describa en lo posible todos los fenómenos de interacción de luz con materia, así que bueno, tiene que ser complicado. Una primera simplificación, sin embargo, que aparece es que los fotones, en principio, no sufren la acción de fuerzas de largo alcance, o sea, es como que el campo gravitatorio no les afecta. Estoy hablando del caso clásico, o sea, no estoy hablando de relatividad general. Como ustedes saben, hay efectos de relatividad general por los cuales el campo gravitatorio, si el campo gravitatorio es extremadamente alto, la relatividad general me dice que las trayectorias de la luz no son rectos, sino que se curvan al pasar cerca de campos gravitatorios intensos. Sumado que me desentiendo de eso por ahora, y entonces no hay fuerzas sobre fotones. Y entonces este término vale 0. De todas maneras, y bueno, entonces tengo una primera simplificación. La parte realmente complicada de esta y casi cualquier ecuación de Boltzmann es el término de colisiones. O sea, porque uno tiene que ahí entrar en el detalle de qué tipo de colisión estamos hablando. Aparecen un montón de física metido ahí, que acá simplemente está reducida a un término de una ecuación. Los tipos de colisiones de las que estamos hablando, las partículas de interés son fotones, así que de lo que estamos hablando es de la interacción de fotones
con materia. O sea, los fotones, a eso vamos a ir entrando en detalle. Si quiero trabajar en vez con la notación de la función de distribución, quiero trabajar con INU para llevarme mejor con los astrónomos, bueno, es fácil porque lo único que tengo que hacer es multiplicar todo por este factor, que son constantes, y la frecuencia del fotón. Bueno, y entonces tengo la misma expresión en términos de I, tiene más o menos la misma facha. Derivada temporal de INU más U escalar gradiente de INU igual al término de colisiones. El término de colisiones lo llamo gamma también porque es la notación habitual. Acá hay algo que creo que no dije, me salteé, que es... acá todo esto que estoy dando hoy está en el capítulo 2 del Choduri 2010, que es uno de los libros que están en la bibliografía. Yo dije que iba a mencionar cuál es la bibliografía de donde tomé, digamos, en buena medida lo que estoy explicando acá. Bueno, el Choduri 2010. Acá está. Pero me olvidé de decirlo. No quita que en otros libros de texto estén temas más o menos presentado de igual manera, pero no necesariamente con la misma notación. Un buen libro también para cuestión de transporte de radiación es el Bataner, pero la notación es un poco distinta que lo que yo estoy mostrando acá. Pero bueno, ya las nociones son las mismas. Entonces, en particular la notación viene, llamar el término de colisiones, gamma, viene de ahí. Y el gamma, como los fenómenos que vamos a estudiar son unos cuantos, ahora los vamos a ver, se descompone en gamma más menos gamma menos. La idea es que yo estoy estudiando la intensidad de luz en fotones de frecuencia nu, o entre nu y nu más diferencial nu, en un rango angosto del espectro de frecuencias, y entonces tengo efectos colisionales con la materia, que me hacen sumar esos fotones. Por ejemplo, emisión de fotones. Yo puedo tener átomos en la materia que esos átomos se desexcitan y emiten un fotón de justamente esta frecuencia, y ese mecanismo debe estar en este término gamma más. Pero también tengo el fenómeno inverso, gamma menos, que me hace perder fotones de esa frecuencia, en ese rango de frecuencias. Por ejemplo, el fenómeno exactamente inverso. O sea, yo tengo un fotón, ustedes saben que un átomo. Los átomos tienen sus niveles de energía cuantificados, o sea, los niveles de energía del átomo de hidrógeno están bien establecidos. Bueno, en el caso del hidrógeno, el único electrón tiene que estar en algunos de esos niveles, y un fenómeno permitido es que ese electrón pase de un nivel a un nivel de energía menor, y esa diferencia de energía la emita con un fotón, que tiene una frecuencia bien definida. Eso sería emitir un fotón, materia emitiendo un fotón, ese efecto estará en gamma más. Y el fenómeno inverso es que yo tengo el mismo átomo en el nivel de energía bajo, y le llega un fotón que el átomo absorbe, y la energía del fotón se usa para excitar el átomo del nivel de energía bajo en el que estaba a un nivel excitado. Eso es ganar un fotón o absorber un fotón. Perder un fotón, el fotón se muere ahí. El que gana la energía es el átomo. Pero como yo estoy estudiando la intensidad de luz de fotones de cierta frecuencia, esto para la radiación es una pérdida, y la notaré en este factor gamma menos. Entonces, los fenómenos colisionales que están considerados en gamma más o en gamma menos corresponden a absorción de un fotón, lo cual es una pérdida de un fotón, emisión, que es la ganancia de un fotón, y estos dos fenómenos son uno inverso del otro, y también es scattering. El scattering es un cambio de dirección del fotón. Uno puede también pensarlo como una absorción y una reemisión.
o simplemente como un scattering. El mismo fotón se desvía respecto de su dirección original. Esos también son fenómenos que tienen que estar entre del lado colisional, porque supongamos un fotón que cambia su orientación, puede cambiar o no su frecuencia. Si cambia su frecuencia será un scattering inelástico, porque si cambia la frecuencia cambia la energía. Supongamos que o puede ser un scattering inelástico, donde el fotón tiene la misma frecuencia, y luego la misma energía, pero cambia levemente su dirección, o sea, pasa del versor n a un versor n' distinto, entonces eso es scattering. Como esta cantidad INU recopila la intensidad luminosa de fotones de un cierto nu, pero también de una cierta orientación, en una cierta posición y tiempo. Si yo cambio la orientación n por una orientación n', por ahí pierdo un fotón en el rango que yo estoy considerando, y lo gano en otro. Entonces el scattering lo que me va a dar es cambios de intensidad luminosa de un cierto, bueno, en este caso, si volviendo al scattering elástico, de cierta orientación a otra orientación. La energía se pierde en una orientación y se gana en otra. Entonces, según el caso, lo consideraré como gamma más o gamma menos. Entonces, vamos con los menos y después con los más. Gamma menos tiene a su vez dos procesos elementales, uno que es absorción y otro que es scattering. Y entonces los dos efectos, como estoy escribiendo acá, son proporcionales a la intensidad luminosa. Yo para absorber un fotón tengo que tener fotones, yo tengo que tener fotones para poder absorberlos. Si no hubiera nada de luz, tampoco habría absorciones. A ver qué me preguntan. Y no la distribución de fotones en un cierto paralelepípedo. Si es así, no debería solo considerarse la interacción entre fotones. ¿Por qué se incluye? Ok. Me pregunta si debería considerar la interacción con fotones, ¿por qué incluyo la interacción con la materia? La interacción entre fotones es despreciable. Los fotones no interactúan entre sí, salvo si habláramos de intensidades luminosas extremas, extremadamente altas. Si no, los fotones no interactúan entre sí. La interacción es entre los fotones con la materia. Y eso es lo que me interesa estudiar, porque lo que a mí me interesa, el observable para nosotros casi siempre son los fotones, o sea, recibimos luz en los telescopios, y eso es todo, pero yo quiero inferir las propiedades de la materia que lo emitió, o con la cual interactuó. Entonces esas son las interacciones que me importan. Okay. Los dos fenómenos, la absorción y dije, para poder absorber un fotón tengo que tener un fotón. Entonces, el efecto de absorción es una fracción de la intensidad luminosa que existía. O sea, lo que yo absorbo es una fracción de los fotones que tengo. Entonces, Knu es el coeficiente de absorción. Ahora lo voy a mostrar enseguida, pero Knu es el coeficiente de absorción. Así que el fenómeno colisional de absorción se escribe como Knu, el coeficiente, por ρ, que es la densidad de materia, la densidad de masa. Por supuesto, cuanto más masa yo tengo para absorber, mayor va a ser la absorción. Y nu. Nu es cuántos fotones tengo, multiplicado por un factor de absorción, que es el producto de la densidad de masa por el coeficiente de absorción. Eso es absorción. Scattering es parecido, solo que tiene otro coeficiente que es cuantitativamente muy distinto, que se llama sigma. Sigma nu es el coeficiente de scattering, pero por lo demás es lo mismo. La cantidad de fotones que son escatereados, o sea, son quitados de la dirección n que estoy estudiando y los manda a otra dirección n', y por lo tanto los pierdo como fotones en la dirección n,
es proporcional a la intensidad de luz, a la cantidad de esos fotones por la densidad de masa. La relación con la densidad de masa supongo que es clara. Si yo tengo el doble de densidad, tengo el doble de blancos con los cuales interactuar, y entonces el efecto de absorción o de scattering va a ser el doble. Y después por un coeficiente que es específico del fenómeno que estoy estudiando, en este caso scattering. Ambos dos coeficientes, si los sumo, lo que tengo es un tercer coeficiente, kappa, que es lo que se llama la opacidad. Entonces creo que acá, a ver, sí, acá a la derecha puse eso que ya dije. Knu es el coeficiente de absorción, ρ es la densidad de masa, sigma nu es el coeficiente de scattering, y kappa, que es la suma de los dos coeficientes, absorción y scattering, es lo que se llama la opacidad, por razones que vamos a ver en un rato. Entonces, eso sintetiza brutalmente el problema, porque toda la complejidad de la absorción y scattering de fotones está metida en los coeficientes. Los coeficientes estos son muy complicados, porque ustedes saben que los fenómenos de absorción, también los de emisión, están vinculados con los niveles atómicos. Entonces, el átomo de hidrógeno puede absorber fotones solo en ciertas energías y no absorbe nada en otras. O sea, los átomos son absorbentes muy selectivos. O sea, si el fotón que viene no tiene una energía igual a la diferencia de dos niveles del átomo, no lo absorbe. Entonces, eso quiere decir que este coeficiente Knu es una función muy fuerte de la frecuencia y también muy complicada de calcular. Como las atmósferas tampoco son exclusivamente hidrógeno, sino que son una mezcla de hidrógeno, un poco de helio, un poco de carbono, los coeficientes de absorción son la suma de coeficientes de absorción de los distintos componentes que puede tener esa atmósfera, con lo cual el resultado es, ¿cómo depende esto de la frecuencia? Bueno, de una forma muy complicada. Pero bueno, por ahora nos desentendemos de eso, supongamos que esto está tabulado, alguien nos va a dar el coeficiente cuando lo precisemos y listo. Entonces, noten que gamma menos, que son los efectos colisionales de pérdida de fotones, es proporcional tanto a la frecuencia a la intensidad I sub nu, como a la densidad de masa, que son los dos participantes de la colisión esta. La colisión es entre fotones y materia. Entonces, la absorción es proporcional a características de uno y de otro. Así como el scattering, entonces ahora vamos al gamma más. ¿Cuáles son los mecanismos que me hacen ganar fotones? Esencialmente son los mecanismos inversos que los que me lo hacen perder. O sea, si yo pudiera grabar un video con el mecanismo de absorción de un fotón, cuando yo cambio T por menos T, o sea, paso la película al revés, lo que voy a tener es el mecanismo de emisión de un fotón. Y con el scattering lo mismo. El scattering es una desviación de un fotón de un cierto ángulo a otro. La película al revés es el fenómeno inverso, que también es posible. Entonces, así como en el scattering remueve fotones de la dirección n, el proceso inverso permite ganar fotones en esa dirección. Un fotón que venía en otra dirección, y de repente por un fenómeno de scattering adopta la dirección n, gané un fotón en esa dirección. Entonces, en ese sentido, el gamma más debido a scattering es esta expresión un poco más complicada, porque a mí me interesa estudiar los fotones que y nu lo que colecta son los fotones que tienen frecuencia alrededor de nu, pero también tienen orientaciones alrededor de n, están en la posición R en el instante t. Entonces, yendo a la orientación de esos fotones, el scattering, de todos los procesos de scattering, que vienen de vaya a saber qué ángulos, y como resultado final me ponen un fotón en la dirección n, que es la que estoy estudiando, todos esos los tengo que computar. Entonces hay una integral en ángulo sólido, todos los ángulos sólidos, todas las procedencias de fotones de otras orientaciones que se desvían por este proceso de scattering y entran en la dirección n, están computados acá. Entonces hay una integral en ángulo sólido,
P es la probabilidad de scattering de fotones que vienen de un cierto ángulo sólido. Y por supuesto aparece la sección eficaz de scattering, la densidad de materia y la intensidad de esos fotones que venían en otra orientación. E integro sobre todas las orientaciones que dan como resultado final la orientación n que estoy estudiando. Entonces, esto es más complicado porque acá ya hay una integral en ángulo sólido, que cuando la reemplace en la ecuación estadística que estoy tratando de escribir, la van a convertir en una ecuación íntegro diferencial. Lo cual no tiene que sorprender porque la ecuación de Boltzmann es íntegro diferencial. Una primera simplificación que uno suele hacer es suponer que el scattering es isótropo, o sea, yo tengo materia eso puede o no ser cierto, pero la suposición, lo que yo estoy imaginando, una atmósfera donde todas las orientaciones son igualmente probables, y entonces tengo fotones que vienen en todas las direcciones posibles. En ese caso, la probabilidad de scattering de ese fenómeno isótropo es directamente 1 sobre 4pi. 4pi es el ángulo sólido completo. Eso simplifica las cosas porque, bueno, en vez de tener esta otra función, pongo una constante y se acabó. Pero de todas maneras no quita que el término sigue siendo integral. Sigma, nu y rho los puedo sacar de esta integral porque no tienen que ver con el ángulo sólido, esto tiene que ver con la frecuencia y rho es la densidad de materia. Pero de todas maneras me queda una integral de la intensidad I, que es la incógnita, ¿no? Integrada en ángulos, o promediada, digamos, en ángulo sólido. Este 4pi que está en el denominador viene de esta probabilidad. Y entonces, esta integral se suele escribir en términos de lo que llama intensidad media, que llamo J. J ¿Qué es intensidad media, es significaba 1 intensidad sobre 4? integrada sobre todos los ángulos sólidos posibles, para obtener una intensidad promedio independientemente de dónde vengan esos fotones. Y entonces la ganancia de fotones por un proceso de scattering queda escrita en términos de estos coeficientes. Sigma nu, que es el mismo coeficiente de scattering que usé antes, rho es la misma densidad de masa, y J nu es una cantidad nueva que se relaciona más o menos sencillamente con la intensidad que quiero calcular, pero no hay que olvidar que esto es la incógnita también, la integral de la incógnita. Y esto en cuanto al fenómeno de scattering, y por último, para terminar con los fenómenos colisionales, está la emisión de fotones. La emisión de fotones, a diferencia de la absorción, o sea, yo puedo, no habiendo ningún fotón, yo puedo emitir uno. O sea, para poder emitir fotones no necesito luz. Entonces, ese término de ganancia se puede obtener en términos de un coeficiente que se llama la emisividad del medio, de la atmósfera en cuestión, multiplicado por el número de emisores, que son la densidad de masa. Esto no es proporcional a I nu. Sí hay efectos de emisión que se llaman de emisión estimulada, donde si yo tengo luz de una cierta característica, la presencia de esa luz puede fomentar la emisión de más fotones de esa misma frecuencia, etcétera, etcétera. Eso se llama emisión estimulada. Ese fenómeno sí es proporcional a I nu, pero supongamos que lo tengo contabilizado como una absorción negativa o algo así. Esto es lo que se llama emisión espontánea. O sea, cualquier átomo, sin que nadie le diga nada, se le antoja desexcitarse y emitir un fotón. Eso está tenido en cuenta acá. Entonces, otra cosa importante es que en equilibrio termodinámico, a una cierta temperatura, yo tengo la atmósfera en equilibrio termodinámico, a una cierta temperatura, los coeficientes de absorción y emisión se relacionan entre sí, o sea, este E nu con el K nu se relacionan con la llamada ley de Kirchhoff, que me dice que la emisividad es igual a coeficiente de absorción por lo que sería I nu en el caso de equilibrio termodinámico, que como vamos a ver es la función de Planck. La curva que me da la radiación de un cuerpo negro, porque yo me estoy poniendo para decir esto en condiciones de equilibrio termodinámico. Eso es lo que me dice que si yo relaciono de una forma, digamos, universal el coeficiente de emisión con el coeficiente de absorción.
Bueno, creo que son casi las 3, podemos hacer, sigue acá, tenemos para un rato, así que hagamos un intervalo de 10 minutos, son casi las 3, hasta 3:10, si les parece. Mientras tanto, si tienen consultas, es un buen momento para hacerlas por chat o en persona, yo me quedo acá. Si quieren ir al baño o preparar mate, también es un buen momento. Ahora hay 10, seguimos. Daniel, ¿qué significa que la probabilidad como uno Una sobre pregunta. Dale, haceme la pregunta. Si querés por micrófono. ¿Nos podés escuchar? Yo no escucho, a ver qué. Porque yo no escucho nada. ¿Ahí se escucha? Hola. A ver. A ver, ¿quién tenía una pregunta? Porque me parece que yo, sin darme cuenta. A ver, ¿me escuchás ahí, Daniel, a mí? Ah, perfecto. ¿La? Me parece que sin darme cuenta los tenía silenciados a todos. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Perdón, es posible que yo, sin darme cuenta, los tenga seteados acá como mudos por default, pero ahora lo cambié eso, así que ahora te escucho. Perdón si alguien tenía preguntas antes, no, yo no escuché nada. Decime. Daniel, Sí, sí. a mí no me quedó claro en la última parte, cuando te fijas los fotones que ganás por scattering, Sí, ¿qué es lo que te dice que estás observando solo los que salen en tu dirección de estudio? sí. Sí, es como que yo no estoy entrando en ningún tipo de detalle en ninguno de estos procesos, simplemente dando una idea general. De la misma manera que por scattering, lo que hay que pensar es que INU es una cantidad que me da la intensidad luminosa de fotones con varias propiedades todas juntas, de una cierta frecuencia, en una cierta posición, en un cierto instante, y propagándose en una cierta dirección. Entonces, el scattering es un proceso que de repente algunos de esos fotones me los desvía para otro lado, entonces los pierdo, y entonces por eso aparece como un mecanismo de pérdida de fotones con esas propiedades. Pero inversamente, si yo ahora pienso ese mismo scattering, hago la película inversa, que también es un mecanismo probable, hay fotones que estaban en otro lado que de repente entran en la dirección de propagación que estoy estudiando. Entonces, desde ese punto de vista es una ganancia, que es la que estoy computando como gamma más scattering. Esa es la idea general. No sé si con eso te contesto o tenés una pregunta más. Mi pregunta más por el lado de, dentro de la integral, Sí, ¿dónde está lo que te dice en qué dirección estás estudiando claro. la No, en ningún propagación? lado, tenés razón. Por eso uno puede decir, bueno, supongamos que la dirección de estudio es el versor Z, Z de cartesianas, y entonces la integral esta, los ángulos los ángulos de esféricas que corresponden a este diferencial de ángulo sólido tienen su origen en, o sea, θ vale 0 en z igual a 0, por ejemplo. Y si y bueno, es medio difícil así explicarlo, pero elijo la dirección cartesiana z
coincidente con la dirección n versor que estoy estudiando. Y hago la integral de esféricas teniendo eso en cuenta. Fotones que venían desde otras orientaciones, esa integral la puedo hacer más o menos sin problema si me dan esta probabilidad. Si la probabilidad si es equiprobable, si voy a tener la misma probabilidad de scattering desde cualquier dirección por igual, entonces pongo el 4pi y es más fácil, pero la integral la tengo que hacer. Nada, elijo entonces una dirección cartesiana coincidente con el versor n. Eso presupone por ahí una rotación, ¿no? Pero se puede hacer. Ten en cuenta que la integral, para hacer la integral, yo tengo que conocer I nu. I nu es la incógnita de esta ecuación que estoy tratando de escribir. Así que el problema es, por varios costados, complicado. Para poder hacer la integral no es solo una cuestión de cómo oriento las coordenadas, sino que I nu es una incógnita. ¿Cómo voy a hacer la integral si el integrando es incógnita? Por ahora estamos en el nivel de plantearlo nomás. Ok, gracias. No, para nada. Hola, Daniel. Sí, ¿qué tal? Carlos, Sí. ¿qué tal? ¿Cómo ¿Me andas? escuchás? Sí, te escucho. Estoy hace una hora que estoy mandándome mails con gente de la UNS y eso, entonces estuve presente, pero en forma virtual entre lo virtual. Bueno, igual no pasamos ahorita, ¿viste? No te preocupes. Ya sé, pero siempre me gusta estar atento a lo que contás para ver en qué puedo contribuir a la práctica. Pero bueno, Ok. las particularidades del área a veces requieren que esté demandado. Está bien, no te hagas problema. Yo los No, puse no voy a hacer comentarios porque me olvido que está todo grabado, así que. sí, claro, Después, pero no creo que vos y Belén no van a escuchar nada que no conozcan de antes, pero bueno. sí, bueno, más o menos, pero sí. Después corrijo el ítem A o B del problema que vamos a mandar hoy y después de la práctica lo posteo ya. Claro, está bien. Ten en cuenta que todos los alumnos están escuchando esta, ¿no? Sí. No, por eso no voy a hacer nada del problema, solo que me pareció pertinente tu modificación. Sí, era una pavada de estilo, nada más. Sí, pero me parece que queda mejor así. Está bien. Así que sí, alguno por ahí ya vio que publiqué fecha y hora de la entrega y cuando fue a clicar el problema dice paciencia, ya se los vamos a publicar. Pero Ok. No, me parece bien, arrancar con eso. sí, me parece más que razonable Sí, y no agrego más. claro. Después, sí, yo no me había dado cuenta, Belén me lo hizo notar, que hoy todavía seguimos con fluidos clásicos, pues ya iba a contar algo de relatividad, así que Yo hoy creo que voy seguiría. como una clase adelantado. Sí, Y también. sí, ahora nos empezamos a desfasar, pero está bien, porque los tiempos de maduración no son Claro, los claro. mismos que Porque se para mí, trabajan. claro, un repaso es fácil, avanzar rápido, pero yo qué sé, del otro lado hay gente que por ahí efectivamente el repaso tiene claro el tema y otros que tienen que madurarlo más. Sí. Pero por eso voy a una clase adelantada. Pero este tema de transporte de radiación me parece que por ahí me va a llevar un poquito más y Está vamos bien. a volver a entrar en el cronograma otra vez. Perfecto. Sí, en el fin de semana estuvieron escribiendo bastante, un poco en el foro y otro poco mandando mails a Belén y a mí. Había algunos detalles que yo pensé que a todas les quedaba claro de cómo hacer algunos cálculos de integrales, pero por ahí les surgían dudas. En el problema 2 hizo un abuso de notación Ujú. y ya lo corregí. Y después a un par que me pidieron la cuenta explícita, se las hice. Así que después les voy a preguntar si hace falta que agregue algo más o si solo alcanza con
que distribuyan la hojita que les saqué foto. Claro. Bueno, fantástico. O sea, de alguna forma nos podemos comunicar No, la más verdad o que menos bien dentro de todo. estoy contento porque, bueno, está bien, esta es la tercera semana, ¿no? Ujú. Pero hay entusiasmo por parte de la gente. Ajá. En la otra materia que estoy allá en UNS, empezaron 48 y ya me quedan 33. Así que, pero bueno, es una materia básica, no tienen la misma, los ingenieros no son tan vocacionales como los físicos. Es medio, Yo- bueno, esto es una materia, claro, es una materia optativa, aunque sé, pero es medio difícil sostener el entusiasmo porque el método de comunicación es medio frío, ¿no? Yo le hablo a gente que no conozco, que no las veo. corremos con ventaja porque además de optativa es una de las últimas materias o primeras del doctorado. Entonces, si alguien realmente no quiere cursar, directamente se anota y no la empieza, como pasó acá. Creo que es particularmente importante que la gente pregunte, lo que no entiendan lo pregunte, porque por lo que decía recién, yo ni siquiera les veo las caras, porque a veces en un aula vos ves las caras, un gesto. Adivinás la pregunta y se la respondés sin Pero que la acá yo formen. no tengo ningún feedback de ese estilo, así que si no se entiende, más vale que lo pregunten explícitamente, porque si no, no me doy cuenta. Sí, una cosa que le comenté a una de las chicas, y si están escuchando, me parece bien, es que por ahí son, o sea, si bien son todavía como demasiado respetuosos, o sea, escriben todavía relativamente poco haciendo preguntas, y como que por ahí sí, como si nos molestase o algo. No, para nada. Claro, yo no sé cómo insistir en eso. Bueno, más que diciéndolo Nada. una vez más. Ya algunos habrán Me parece notado que parte- respondo a las 3 de la mañana, pero por ahí no a tal punto de exageración, pero pueden escribir que en la medida que uno va teniendo tiempo, no, responde. yo me refiero a las, ¿cuántos son? 4 horas de martes más 4 horas de jueves. Se pueden aprovechar para interrumpir, según el tipo de duda, claro. O el No, intervalo, estamos terminando con Belén 5:30, o sea que la gente está aprovechando la clase. claro. Pero digo, por fuera de la clase, en la medida de lo razonable, uno también está disponible. Claro, pero bueno, institucionalmente está pautado que esta materia lleva 8 horas por semana y bueno, aprovechemos al menos esas 8. Como el Sí, medio de comunicación es distinto, todos tendríamos que aprender a usarlo de la mejor forma. Yo, bueno, son y 10, así que medio sigo diciéndolo, no solo a Carlos, sino a todos los demás. Interrumpan, pregunten o por chat o interrumpan con el micrófono como mejor les resulte, porque si no es difícil desde acá saber, sin verle siquiera las caras es medio difícil saber si tienen dudas, si se aburren, si es muy lento, si es muy rápido, no tengo ningún feedback. Entonces, dicho eso, pido disculpas porque recién me di cuenta que yo tenía hay una, ¿cómo es esto? En el setup del Zoom yo los puedo, claro, acá dice enmudecer a los participantes cuando entran. Allow participants to unmute themselves. Es como que por default estaba seteado. No, esto lo tengo que poner. Que a medida que ustedes se van logueando aparecen mudos. Y me parece que por eso ustedes no podían. Yo por un lado les digo interrumpan y pregunten, pero por otro lado me parece que no los dejaba, pero no era a propósito. Ahora creo que cualquiera puede habilitar su micrófono y hablar cuando le parezca. Bueno. Sí, ya que está, quiero hacerte una pregunta. Dale. La B larga 2 puntos Planck, ¿qué es la distribución de Planck? La que está abajo de todo a la derecha. B nubes, sí, es la distribución de Planck, sí. Ahora voy a Perfecto, gracias. escribir en algún lado, no me acuerdo, pero sí, es la distribución de Planck que todos conocemos, sí. Eso es porque en equilibrio termodinámico los procesos de emisión
Y los de absorción tienen que estar en equilibrio termodinámico, quiere decir que todos los procesos están en equilibrio con sus inversos. En particular, la emisión de fotones a una dada frecuencia está en equilibrio con la absorción de esos mismos fotones a la misma frecuencia. Y de ahí sale esta ley de Kirchhoff, que vale en equilibrio, pero me da una relación entre los dos coeficientes, que son complicados de calcular cada uno, pero bueno, es la función de Planck, sí. Bueno, sigo. La idea es construir... Pregunta. Sí, dale. Eso es solamente esa ley de Kirchhoff. Sí. Es solamente emisión térmica, ¿no? O también emisión, digamos, de espectro de individual. No, están las líneas ahí también. No, porque el equilibrio termodinámico es algo muy exigente. Equilibrio termodinámico quiere decir que todos los fenómenos están en este caso lo que importa son qué fenómenos importan, emisión de fotones y absorción de fotones. Si estoy en equilibrio termodinámico, en cada unidad de tiempo y en cada elemento de volumen se emiten tantos fotones de un tipo como los que se absorben. Si no, no estaría en equilibrio termodinámico. Y entonces de ahí sale esta relación. Están todos los mecanismos. No sé si el silencio... Ok, sí, pero esa B nu es la... Sí, esta ecuación vale en el equilibrio. Sí, pero los coeficientes son los mismos que voy a usar después en todos lados. Ok. Sí. INU, es decir, ahora vamos a ver, pero INU va a ser B nu en equilibrio. En cualquier otra situación no. No sé si te respondo, pero por ahí... Bueno, si no te respondo, pregúntame de nuevo. Pero ahí se aclara un poco sobre la marcha. La idea entonces es juntar todos estos gamma más, gamma menos que estuvimos viendo de a uno, en forma medio superficial todavía, juntarlos en la misma ecuación y ver qué va resultando. Entonces reemplazo todas las expresiones de gamma más y gamma menos y trato de escribir esta ecuación de Boltzmann, derivada temporal de I, y acuérdense que es proporcional a la función de distribución. Podría haber puesto la función de distribución, puse I, más U escalar gradiente. U es la velocidad de fotones, o sea, tiene módulo C y orientación N. N es un versor que me da la dirección de los fotones que estoy estudiando en este momento. Y fuerza, el término de fuerza y gradiente de impulsos es 0, porque los fotones no sufren fuerzas de largo alcance. Y del lado derecho lo que tengo es el término colisional, que según lo que estuvimos viendo, todos esos términos son proporcionales a la densidad de masa, que son la densidad de emisores o absorbedores de fotones. Entonces la densidad de masa es factor común, y después tengo dos mecanismos que me suman fotones, como la emisividad, ENU, más sigma nu por J. J es la integral en ángulo sólido de I, que es la incógnita que estoy queriendo calcular. Este segundo término es suma por scattering de fotones que venían en otra orientación y después de desviarse entraron en la dirección N que estoy estudiando. Y después tengo dos mecanismos de pérdida de estos fotones, que son simplemente absorción por parte de algún átomo, menos coeficiente de absorción por I, y pérdida de fotones no porque se muere el fotón, sino porque es desviado hacia otra orientación. Y entonces menos sigma por I. Estos fotones que pierdo, de alguna manera se ganan en alguna otra orientación, pero bueno, eso me preocupo de una orientación y frecuencia, etcétera, por vez.
Ahora va un par de definiciones. Vamos a definir lo que se llama la función fuente. La función fuente es básicamente el cociente entre los términos de emisión dividido los que producen absorción. Es E más sigma J en el numerador dividido K más sigma en el denominador. Entonces definimos eso. Vamos a ir viendo qué sentido tiene haberlo hecho. Y les recuerdo también, acá hay varias definiciones que van quedando sobre la marcha. La opacidad, estos dos términos que están en el denominador, coeficiente de absorción más el coeficiente de scattering, sumados dan lo que se llama la opacidad, un tercer coeficiente que es la suma de ellos dos. Entonces, vuelvo a la ecuación que estoy tratando de completar su descripción. dt de I más U es esto, es C por N, del lado izquierdo todo sigue más o menos igual, y del lado derecho, fíjense que tengo, porque escribo esto, bueno, el ρ, comparo esto con esto, ρ queda igual, E más sigma J es este numerador, lo puedo escribir como kappa, que es la opacidad, kappa a veces S, entonces escribo kappa por S. Y después tengo los dos últimos términos negativos, saco I factor común, y me queda K más sigma, que es kappa de nuevo, entonces me queda menos kappa por I, menos kappa, que lo pongo afuera, por I. Entonces estamos de acuerdo que si defino la función fuente como esto, de acá voy a parar acá. Uno no entiende bien para qué todavía, pero el cálculo es sencillo. Entonces, esta ecuación tiene varias formas en las que aparecen en los libros de texto, pero esta es una de ellas. Esto rige el transporte de radiación a través de medios materiales o de atmósferas. La resolución en el caso general es súper complicada, sin embargo hay técnicas muy desarrolladas hoy día, en general numéricas, para resolver esto. Por ejemplo, el espectro solar, por decir una estrella que conocemos con mucho detalle. Si uno ve la luz, bueno, hoy va a ser imposible ver la luz del sol, pero cualquier otro día, mañana por ejemplo, la luz del sol, si uno la pone a través de una red de difracción y descompone su espectro, va a ver que tiene una componente continua, o sea, una curva más o menos suave y derivable con la longitud de onda, y después tiene un montón de líneas de emisión y un montón de líneas de absorción. Entonces, es un espectro recontra complicado. Sin embargo, el espectro solar ha sido calculado numéricamente hace ya 20, 30 años, y cada tanto se le hace alguna mejora puntual, pero esta ecuación fue resuelta en un caso extraordinariamente complicado, numéricamente, con años de trabajo, con montones de tablas que me dan las probabilidades de emisión y absorción de hidrógeno, oxígeno, carbono ionizado, etcétera, etcétera. Como ustedes se imaginan, esto se complica rápidamente a medida que uno quiere hacer esto con cierto detalle. Bueno, todo eso está bastante avanzado. La espectroscopía teórica, digamos, es una rama de la astronomía bastante desarrollada. Pero bueno, que lo podamos hacer nosotros, tenemos que empezar por el principio. Empecemos entonces por algunos casos relativamente simples. Supongamos casos académicos donde podamos, antes que tratar de resolverla de forma exacta, ganar intuición sobre qué es lo que esto representa. Supongamos, por ejemplo, que vamos a hacer un análisis unidimensional, en la única dimensión en la que se mueven los fotones que queremos estudiar. Entonces supongamos que yo tengo una fuente, una lamparita, en alguna posición, y el observador, y la dirección entre ambos la llamo S, y lo pongo en un sistema de coordenadas con origen en la fuente, la lámpara, y entonces a una distancia S de la fuente tendré el telescopio o el ojo,
Y lo que quiero estudiar es, bueno, la lámpara la enciendo, tiene, no sé, 40 watts o lo que sea, conozco no solo su intensidad total, esos 40 watts o 100 watts o lo que fuere, son la intensidad total, o sea, sumado sobre todas las frecuencias. Conozco también su espectro, supongamos. Entonces, I nu de 0 es dato, es una función de la frecuencia que me da la intensidad en la posición S igual a 0 y la conozco. Y entre esa fuente y el observador, lo que hay es una atmósfera que tiene una cierta densidad de masa ρ y una cierta opacidad kappa. Y eso es lo que necesito. Lo que, en este primer ejemplo, voy a suponer que este medio, el medio de este material, esta atmósfera que está entre la fuente y el observador, no tiene fuente. No tiene fuente quiere decir que no emite sus propios fotones. Lo único que hace es absorberlos. Es como, más que una atmósfera, es como una niebla. Yo tengo una fuente, tengo una niebla en el medio y el observador. Si ese medio material no emite fotones, voy a decir que S vale 0. Porque S tiene en el numerador los mecanismos de emisión, la emisividad y el scattering que me aporta nuevos fotones que vienen de otra orientación. Supongamos que eso no existe. En particular no vienen fotones de otra orientación, estoy en un cuarto oscuro con una lámpara y nada más. Entonces todos los fotones que me llegan vienen de esta lámpara. Entonces eso me permite decir que S vale 0, entonces trato de resolver esta ecuación con S igual a 0. Y vemos que eso efectivamente se puede hacer. Una hipótesis que voy a hacer, además de que, bueno, ya hice varias, una es que no hay fuente, entonces es decir, la fuente es esta fuente puntual que está acá y nada más. La atmósfera no emite, a eso me refiero. Otra hipótesis es que voy a suponer que esto está en estado estacionario, o sea, esto pongo el telescopio o el ojo y observo, y no importa lo que observo ahora, es lo mismo que voy a observar dentro de 10 minutos o mañana hasta que se agote la lamparita. Entonces eso es un estado estacionario que me permite tirar el primer término de la ecuación. La fuente dije que era 0, esas son las hipótesis fundamentales. Y como el modelo es unidimensional, este n escalar gradiente, los fotones que me interesan vienen en esta dirección, el versor n es el versor s también, digamos. Entonces, n escalar gradiente se reduce a dA de s, ¿verdad? N escalar gradiente es dA de s, que es esto que está acá abajo. Y la c, la velocidad de la luz que estaba acá, la paso del lado derecho, dividiendo. Me queda s vale 0, me queda menos ρ kappa sobre c, que viene del otro lado, por i. Yo tengo esta ecuación, hice todas las hipótesis para que me quede una ecuación que todos sabemos resolver. O sea, i punto igual a menos constante por i. Eso da, por supuesto, una exponencial decreciente. Y bueno, y eso es lo que veo acá recuadrado. Entonces, la intensidad de luz en la posición S, o sea, donde estoy observando, es la intensidad con su espectro. Esta intensidad depende de nu, o sea, es todo el espectro de la fuente. Pero respecto a eso tengo una absorción que va absorbiendo progresivamente. Cuanto mayor es S, más grande es este exponente, o sea, mayor es la atenuación. No solo eso, sino que esa atenuación crece con la densidad. Por supuesto, si esta niebla fuera más densa, la atenuación sería más efectiva. Más importante todavía es que tengo kappa nu. Kappa nu es la opacidad, es una suma de dos coeficientes que dependen fuertemente de la frecuencia. Entonces este mecanismo de atenuación es selectivo por frecuencia. No es que, en ese sentido es una niebla más o menos rara, porque no es que voy a ver la intensidad el espectro que yo mido a la posición S, que es el mismo de la fuente, solo que un poco más oscurito, sino que es selectivo. Esto me va a atenuar en ciertas frecuencias más que en otros. Donde las frecuencias donde la opacidad es más alta, se atenúa más. Y entonces el espectro que yo mido está modificado.
¿no? Preferencialmente en ciertas frecuencias. Ciertas frecuencias se atenúan más que otras, de manera que el espectro que yo mido ya es distinto que el que provenía de la fuente. ¿Se entiende? Entonces, aún en este ejemplo súper simple, donde la matemática es sencilla, el resultado que se obtiene, si yo pudiera hacer este experimento, es bastante rico físicamente. ¿Por qué se llama opacidad? Uno empieza a entender por qué este capa se llama la opacidad, porque bueno, el medio este va a ser más opaco. Si es más opaco en el sentido que todos entendemos, significa que esta exponencial decae fuertemente. Sobre este ejemplo puedo hacer un par de definiciones. Acá entonces, para hacer una síntesis de este ejemplo, el medio este es solo absorbente, es como una niebla, como dije antes, de modo que la intensidad decae con la distancia a la fuente. Y en ese contexto lo que tiene sentido, como cada vez que uno trabaja con una exponencial, uno puede definir, es una exponencial que decrece con la longitud, uno puede definir una longitud característica, es la longitud a la cual esta exponencial pasa a valer 1 sobre e de su valor inicial. La longitud característica sería la inversa de esta, c sobre ρ por kappa. C sobre ρ por kappa es la longitud característica de este fenómeno, lo vamos a llamar el camino libre medio de fotones. Es el camino que los fotones recorren más o menos no es cierto, pero más o menos sin colisionar. Lambda nu es c sobre ρ por kappa, de manera que la misma ecuación que tenía la puedo escribir como e a la menos s sobre lambda. Entonces, cuando la separación a la lámpara es lambda, la intensidad de la fuente decae a 1 sobre e de su valor inicial, por decir 1/3 o un valor claramente medible. También vinculado con eso, puedo definir, de todas maneras, lambda no es constante, sino que depende de la frecuencia, ¿no? La dependencia que tiene la opacidad con la frecuencia la arrastra el camino libre medio. O sea, fotones de distintas frecuencias tienen caminos libre medios distintos. Algunos colisionan más que otros. Podemos definir también en este mismo contexto lo que se llama la profundidad óptica. La profundidad óptica tau como esto. Diferencial tau es diferencial S sobre lambda. O sea, ρ, kappa sobre C, todo esto estaba en el exponente. A todo eso lo llamo tau. Entonces tau, que es la profundidad óptica, es una cantidad adimensional. Necesariamente todo esto era el exponente, así que todo esto es adimensional. De hecho es S sobre lambda, cociente de longitudes. De manera que el mismo resultado que tenía lo puedo escribir así. I nu es igual a I nu en 0 menos por E a la menos tau. Entonces tau me da una idea de profundidad óptica, la profundidad que recorren los fotones. Y de hecho, esa profundidad óptica la puedo usar como una coordenada adimensional, como un cambio de variables. En vez de trabajar con S, puedo trabajar con tau. Y eso tiene la ventaja que la ecuación va quedando más limpia, con menos coeficientes. No por eso el fenómeno es más sencillo, es simplemente que las ecuaciones quedan un poco más elegantes, pero no más que eso. Entonces, si yo uso tau es proporcional a la longitud que recorren los fotones, puedo usar tau como coordenada. Entonces, dA de S es dA de tau por d tau a de S, ¿verdad? Hago el cambio de variables en la derivada. Acá me queda derivada respecto a la profundidad óptica, y de tau a ds, bueno, hago la cuenta, es bastante simple, de tau a ds es directamente ρ kappa sobre c. Entonces, d a ds, que era una derivada que tenía en la ecuación que acabamos de resolver, d a ds, en vez de trabajar con s, trabajo con tau, y entonces dA de S queda escrito como dA de tau por esa derivada que me da ρ kappa sobre C. Entonces ρ kappa sobre C, todo está hecho para que aparezca ρ kappa sobre C
tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la ecuación. O sea, dA de S va a quedar dA de tau por rho kappa sobre C, que es exactamente este factor que está acá, y va a aparecer acá, entonces lo voy a tachar, y me va a quedar una expresión mucho más compacta. Me va a quedar derivada respecto de tau igual a menos I. La solución, ya la escribimos, la solución de esa ecuación es I igual a I0 por E a la menos tau. Pero puedo usar este cambio de variables para la ecuación más general, con función fuente y todo. El cambio de variable lo puedo usar acá. También, en vez de poner acá dA de S, pongo dA de tau, y dejo la función fuente acá. Perdón, acá yo estoy usando S mayúscula es la función fuente, y S minúscula es la coordenada, que la podría haber llamado X, pero bueno, llamé S. Son dos cosas que no tienen relación. De manera que esa ecuación general que está ahí recuadrada en rojo, me queda con este cambio de variables de I a de tau igual a S menos I. O sea, es la misma ecuación que antes, pero queda mucho más limpia. Y ahora trato de resolver esta ecuación. ¿Cómo hago eso? Esta ecuación, dentro de las ecuaciones diferenciales, es lo que uno llama una ecuación inhomogénea. Una ecuación lineal inhomogénea. Tengo la incógnita es I, acá está la derivada de I, acá está I, y acá tengo S, que es como un factor independiente de la incógnita. Entonces por eso la ecuación es inhomogénea. Sí. A todo esto seguimos en... No pasamos al caso que no sea unidimensional, ¿no? No, sigue siendo unidimensional, lo cual es bastante más relevante de lo que parece, porque en general uno está estudiando el espectro de una, qué sé yo, estrella o objeto con un telescopio, y los únicos fotones que interesan, la estrella emitirá fotones para todos lados, pero los únicos que interesan son los que vienen hacia el telescopio. Así que el modelo unidimensional es bastante más relevante de lo que por ahí uno piensa. ¿Para qué voy a resolver el transporte de todos los fotones que van para todos lados si los únicos que voy a medir en el telescopio son los que vienen hacia acá? Entonces esa coordenada cartesiana que va de la fuente al telescopio es todo lo que importa. Pero sí, efectivamente seguimos en el problema unidimensional. Solo cambiamos la única coordenada S por tau, que es la profundidad óptica, es algo más abstracto, pero lo que me permite ese cambio de variable es tener la misma ecuación de una forma mucho más compacta. Como veo que es una ecuación inhomogénea, entonces por suerte es una ecuación lineal, entonces uno se fija cómo aprendió uno a resolver ecuaciones inhomogéneas, uno sabe que las ecuaciones... Para resolver esta yo voy a suponer que SNU, la función fuente, es conocida, lo cual es... a veces es cierto, a veces es más o menos cierto. La función fuente no es conocida. Si vuelvo un poquito atrás, la función fuente es una cosa, es una aglomeración de cosas complicadísimas. Fíjense, la función fuente la definimos como esto. La emisividad, supónganse que yo tengo una estrella hecha nada más que de hidrógeno, y conozco la emisividad del hidrógeno a todas las frecuencias, que conozco la absorción, pero acá aparece J es la integral de I, les recuerdo, y I es la incógnita que estamos tratando de resolver en esta ecuación diferencial. Entonces, difícilmente yo conozco a la función fuente. Salvo que yo pueda decir, bueno, supongamos que los fenómenos de scattering son despreciables, por algún motivo los fenómenos de scattering no son de lo más importante, entonces sigma es muy chico, lo tiro, entonces ese es el cociente de dos coeficientes. Pero si no, en el caso general, la función fuente es una función muy complicada, en particular es una integral de la incógnita, con lo cual ya estoy frito. Si es una integral de la incógnita, ni siquiera esta es una ecuación diferencial, por más que parece. Pero olvidemos eso por un momento, supongamos que ese es dato, y vemos a qué nos lleva esto. Esta ecuación así, simple, lineal y todo, la sabemos resolver, es fácil, acá está la solución, no es trivial, les cuento
qué cosas uno tiene que recordar, que como es una ecuación inhomogénea, la solución general es la solución de la homogénea más la particular. La solución de la homogénea, ¿qué es la homogénea? La homogénea es el pariente de esta ecuación que no tiene la inhomogeneidad esta, S es la inhomogeneidad. Entonces la homogénea es de I a de tau igual a menos I. De I homogéneo de tau igual a menos I, la solución de eso ya la hicimos, me da constante por E a la menos tau. La constante de integración por ahora la dejo libre. Y la particular, como su nombre lo indica, es una solución de prueba, que yo pruebo y funciona. No es la más general, pero resuelve la ecuación. Entonces, como acá la exponencial decreciente parece tener que ver con el comportamiento del problema, propongo como solución particular una exponencial decreciente, pero por una amplitud que depende de la incógnita, porque si propongo solo esto ya está en la parte homogénea. La parte homogénea ya es proporcional a E a la menos tau. Entonces, la solución particular propongo que tenga una amplitud dependiente de tau, que no conozco, pero bueno, reemplazo esto en la ecuación de I particular a de tau, es derivar este producto por parte, la derivada de f por la exponencial, menos, la derivada de esto es menos E a la menos tau por f, menos E a la menos tau por f. Entonces el lado izquierdo es esto que está acá, y el lado derecho lo escribo, S menos I es f por E a la menos tau. Al hacer eso lo que uno ve es que f por E a la menos tau aparece de los dos lados y se va, y entonces me queda una ecuación diferencial para la f, pero la ecuación diferencial para la f la puedo resolver fácil, paso por cuadraturas, o sea, paso todo del lado derecho e integro. Del lado derecho tengo una S, acá tengo E a la menos tau, lo paso como E a la tau, y acá tengo un diferencial tau, integro en tau. Entonces, S por E, exponencial creciente, integro en tau. Tau, la variable de integración la llamé T, que no es el tiempo, es un tau, podría haber llamado tau prima, o, para no confundir, esta es la variable de integración, integro entre 0 y tau. Y eso es f. F es esto, el resultado de esta integral. Entonces, me preguntan si seguimos en el caso estacionario o de tau incluye la derivada temporal. La respuesta es seguimos en el caso estacionario. El tiempo voló hace un rato en esta transparencia y nunca lo volví a poner. Acá estamos hablando de fotones, o sea, cosas que se propagan a la velocidad de la luz, o sea, muy rápido. Y entonces yo estoy observando una fuente, una estrella, una lamparita, lo que sea, durante, qué sé yo, 10, 15 minutos, y lo que estoy suponiendo es que durante esos minutos la estrella no se movió, no hizo nada, el espectro que yo voy a estar viendo en el telescopio es siempre el mismo, la intensidad luminosa también, y entonces nada cambia con el tiempo. El tiempo lo tiré. Lo que aporta la derivada es la derivada espacial, que como estamos en un modelo unidimensional, la derivada espacial es... el gradiente se reduce a una derivada espacial. Bueno. Entonces, está un poco apretado acá, pero es la resolución de una ecuación lineal sencilla que como es inhomogénea, tengo que obtener primero la parte, no importa en el orden, obtener la parte homogénea y la parte particular. Y acá, sobre el final de la transparencia, junto a las dos. La solución de la homogénea, que es A por E a la menos tau, más la solución particular, que es F por E a la menos tau. F es esta integral que tengo acá, y el E a la menos tau, que podría estar afuera de la integral, está acá. Lo puse adentro de la integral y lo combiné con la exponencial creciente que tenía. Acá tengo una exponencial creciente, donde la variable es la variable de integración, y el E a la menos tau es esto que está acá, que podría estar afuera, como digo, pero lo puse adentro. Entonces me queda una exponencial de E a la menos tau menos t,
Lo pongo de esa manera, ahora vamos a ver. Entonces, bueno, ahí tengo la solución. Me falta determinar A, que es una constante de integración, es una ecuación de primer orden, entonces va a aparecer una constante de integración que la tengo que determinar con condiciones de contorno. En este caso, por ejemplo, uso que I nu de 0 es I0, o sea, en S o tau igual a 0, había una lámpara, una estrella o algo con intensidad I sub 0, que supongo conocida. Entonces, si yo en tau igual a 0 conozco la intensidad, eso fija el valor de la constante, ¿no? Acá. Si I en tau igual a 0 es conocido, eso y vale I sub 0, acá tau igual a 0, acá tengo A, y acá es una integral que va de 0 a 0, así que todo esto vale 0. Y entonces me queda que I sub 0 es A. La constante de integración es directamente la intensidad en tau igual a 0, para este problema que estamos haciendo. Y entonces, eso es lo que dice acá, entonces pongo la integral, la constante de integración, ahora es conocido, y acá tengo el resultado. Esta integral es complicada. Para poder hacer esta integral debería saber cuánto vale S en función de tau. Puedo hacer una suposición simplificatoria, que sería decir que supongamos que la función fuente es homogénea, o sea, la atmósfera que está en el medio es homogénea, entonces S no depende de tau, no depende de la posición, sino que eso emite o absorbe o lo que sea por igual en cualquier punto. Es una niebla que es homogénea. Eso habilita a decir que S no es función de t o de tau, lo puedo sacar afuera. Si yo puedo sacar esto afuera como si fuera constante, la integral que resulta se puede resolver, y entonces tengo un resultado todavía un poco más simple. O sea, si la función fuente es independiente de t acuérdense que es profundidad óptica, no es el tiempo. El tiempo no aparece acá. Entonces, y de tau me queda el término la exponencial decreciente, la S la saco afuera, y la integral que queda, la integral de una exponencial, me queda 1 menos C a la menos tau. Entonces me quedan estos dos términos. El primer término lo asocio con absorción. Tenía una fuente, allá lejos tengo una fuente de intensidad I0, y esto es absorción. El medio me absorbe, y esta parte de la solución es la que teníamos en la transparencia anterior. Pero como ahora tengo función fuente, la función fuente no es 0 ahora. Es constante, pero no es 0. Entonces tengo otro término que lo asocio con la emisión. Esta niebla no es solo que absorbe la luz que le viene de atrás, sino que también emite su propia luz. Las atmósferas estelares no son solo niebla, sino que son incandescentes, emiten sus propios fotones. Y ese es el efecto que vemos en este término. Entonces la idea es graficar en este pequeño diagrama I en función de tau. El primer término es una exponencial decreciente, entonces acá en línea punteada la exponencial decreciente. Esto es I sub 0, debería decir acá I sub 0. Me lo morfé. Y el otro término, para tau igual a 0, E a la 0 vale 1, paréntesis vale 0. Entonces el otro término arranca de 0, y fíjense, S supusimos que es constante, pero este paréntesis es 1 menos una exponencial decreciente, es una función monótona creciente, que crece hasta 1, ¿no? Porque cuando tau tiende a infinito, esta exponencial tiende a 0, y todo el paréntesis tiende a 1, o sea, este término tiende a S. Entonces este término tiende a S. Cuando yo sumo los dos términos, tengo una cosa, sumo estas dos curvas punteadas, me queda una cosa, no sé si crece o decrece al principio, y después crece, y se estaciona en un valor constante. El I total es una curva como esta. En principio... Daniel, Sí, ¿podés decime. repetir qué significa que S sea homogénea? Y sí, bueno, es complicado. Si en sentido estricto es complicado, porque S es una cantidad muy complicada. Supongamos que S solamente contiene... acá, S es esta cantidad,
tiene coeficientes y también tiene la incógnita. Entonces, cualquier cosa sobre la función fuente es debatible. Pero supongamos que, para fijar ideas, que los mecanismos de scattering son despreciables, que los fotones no se desvían, o que ese mecanismo es realmente, en la estadística, es despreciable. Entonces estos dos términos vuelan. La función fuente es directamente la emisividad sobre el coeficiente de absorción. Homogéneo quiere decir que los dos coeficientes son independientes de la posición. O sea, tengo una atmósfera que, como gas que es homogénea, tiene la misma densidad, la misma temperatura en todos lados, y entonces, como los coeficientes estos dependen de la termodinámica de esa atmósfera, de la densidad, la temperatura y otros factores, si todos son homogéneos, ese no depende de la posición. La composición de ese gas es la misma en todo el trayecto, desde la fuente hasta el observador. Entonces se vuelve independiente de la posición o independiente de la profundidad óptica. Ok, pero igual estamos pensando esto como por cada componente de frecuencia. Tipo, fijamos una frecuencia y vemos cómo es la absorción, emisión y todo lo que pasa en el medio, pero una frecuencia fija. Sí. Ok. La frecuencia es un parámetro acá, no es que fija, no, porque si vos tenés, qué sé yo, hidrógeno a una densidad, temperatura más o menos bien establecidas, ese hidrógeno en distintas distancias de la fuente se va a comportar igual, va a absorber la misma cantidad de fotones a las mismas frecuencias. Se puede suponer, la frecuencia es como un parámetro, no hay ninguna derivada respecto a la frecuencia. La complejidad con la frecuencia está en los coeficientes, o sea, estos coeficientes dependen de la frecuencia de una forma muy complicada. Todas las líneas espectrales están metidas en estos coeficientes, y eso es arrastrado a lo largo de todo el cálculo. La frecuencia es un parámetro. Yo creo que es buena la suposición de... ¿Dónde me mareé? De suponer que S es homogénea a todas las frecuencias, ¿sí? Con lo cual esto es cierto, yo dejé de poner el subíndice nu porque me pudrí, pero para no complicar más las cosas, pero todas estas cosas dependen de nu. I depende de nu, tau depende de nu, y 0 depende de nu, S también, y no importa, o sea, esa dependencia con nu las arrastro en todas estas expresiones. A eso me refiero. ¿Te respondí más o menos? Sí, sí, perfecto, gracias. Acá entonces el medio absorbe, el efecto de la absorción es esto que está acá, que vimos antes, pero esto también emite, y la emisión es acumulativa, a medida que cuanto mayor porción de atmósfera tengo, mayor es la emisión, tengo más átomos emitiendo, y el efecto combinado de los dos es esta curva. Si supongamos que la atmósfera tiene una extensión finita, todas las atmósferas tienen una extensión finita, o sea, supongamos que acá tengo, pero para fijar ideas, para ser claro, acá tengo mi fuente, una lámpara, el observador, y la atmósfera está en esta porción D, en el medio, en cualquier lugar en el medio, no importa, y tiene una densidad ρ y una, ¿cómo se llama? Una opacidad kappa. Estas son, bueno, esta es la densidad, esto depende de la densidad, la temperatura y la composición de la atmósfera, etc. Si esos factores termodinámicos son homogéneos, kappa nu será homogéneo también. Pero tiene una extensión D, y después tengo, digamos, vacío. Entonces yo voy a decir que esta atmósfera es ópticamente gruesa si la profundidad óptica es mucho mayor que 1. ¿Cuál es la profundidad óptica? Y bueno, lo teníamos más arriba. Profundidad óptica es ρ por kappa sobre C por diferencial S, pero si la atmósfera es homogénea, todo esto es independiente, y directamente tau es ρ kappa C, que no dependerá de la posición, por el espesor. A su vez, si ustedes se acuerdan, C sobre ρ kappa es el camino libre medio de fotones, entonces esto también es el espesor dividido lambda. Como la atmósfera empieza y termina en un lugar definido, tiene sentido calcular la
profundidad óptica total, que es el espesor dividido el camino libre medio. Esto sí es función de la frecuencia. Cada frecuencia esto dará distinto. Pero, entonces, si esa profundidad óptica es ese cociente es mucho mayor que 1, lo que estoy diciendo, si esto es mucho mayor que 1, estoy diciendo que el camino libre medio es mucho más chico que el espesor, es decir, que los fotones colisionan muchísimas veces dentro de esa atmósfera la llamo ópticamente gruesa. Es gruesa para los fotones, es muy opaca. ¿Se entiende? ¿No? Si esto es grande, de alguna manera kappa, que es la opacidad, es grande. Entonces es opaca. Inversamente, será ópticamente delgada si la profundidad óptica es muy chica. Profundidad óptica muy chica, si miro que la profundidad es este cociente, quiere decir que el camino libre medio es mucho mayor que el espesor. Es decir, los fotones escapan sin colisionar. Vuelan libremente recorriendo toda la atmósfera. Entonces eso es ópticamente delgada, es translúcida, si se quiere. Todo esto que dije, acá sí esto es frecuencia a frecuencia. Esto puede ser cierto a ciertas frecuencias, porque lambda depende de la frecuencia a través de la opacidad, y puede ser ópticamente gruesa a ciertas frecuencias y ópticamente delgada en otras. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahora vamos a hablar bastante de eso, esa noción de qué es delgado y qué es grueso, lo vamos a usar. Bueno, esto que dije recién, una atmósfera puede ser delgada a ciertas frecuencias y gruesa en otra. En el caso ópticamente grueso, entonces tengo esos límites asintóticos. Tenía la solución esta de recién, acá. En el caso ópticamente grueso, tau es muy grande, entonces las exponenciales decrecientes que aparecen en la solución, e a la menos tau es muy chico, exponencialmente chico, lo aproximo por 0, y si hago eso, en esta expresión, e a la menos tau es 0, acá y acá, entonces directamente I es S. Ahí, me parece que ahí empieza a tener sentido haber definido la función fuente como lo hicimos. Para atmósferas ópticamente gruesas, la solución del problema es la función fuente. Si lo que estoy mirando es una atmósfera muy densa, la intensidad que yo observo es su función fuente, que hasta ahora era una definición medio oscura. En el caso ópticamente delgado, tau es muy chico. Si tau es chico, las exponenciales las desarrollo, por ejemplo, a primer orden en Taylor, e a la menos tau es 1 menos tau, y reemplazo eso en la solución esta. En esta solución, e a la menos tau, acá y acá, por 1 menos tau, me queda esta otra expresión lineal en tau. Y la intensidad, habiendo atravesado la atmósfera esta, es la intensidad de la fuente, más esta resta ahora entre la función fuente menos la intensidad de la fuente por tau. La función fuente es esta cantidad que estamos tratando de que nos resulte un poco más intuitiva, menos la intensidad de la lámpara. Esta resta puede ser positiva o negativa, o sea, y eso va multiplicado por tau. Entonces ahí vamos con la interpretación de la función fuente. Es directamente la solución al problema, la intensidad en el límite ópticamente grueso. Si además podemos suponer que la fuente se comporta como un cuerpo negro, o sea, esa atmósfera que estoy estudiando es como un cuerpo negro y yo hago un pequeño orificio en ese cuerpo negro para ver la intensidad de emisión, entonces la intensidad no solo será igual a la función fuente, sino será también igual a esta función universal que es la función de Planck. La función de Planck, tal cual me preguntaron hace un rato, es esto que ustedes habrán escrito varias veces en función de la frecuencia o de la longitud de onda. En cualquier caso, es la función de, dicho sea de paso, es la función, si hablamos de funciones de distribución de fotones, los fotones desde el punto de vista cuántico son lo que llaman bosones,
Y los bosones cumplen con la función de distribución de Bose-Einstein, que es esta, ¿no? 1 sobre exponencial menos 1. Esta es la función de distribución por ahí en otro lenguaje, con otras letras, pero es la función de distribución de Bose-Einstein. Lo cual es perfectamente correcto porque es la distribución de equilibrio para un gas de fotones. En el caso ópticamente delgado, la atmósfera produce absorción, trato de interpretar esta solución lineal. Por un lado tengo la absorción de los fotones de una fuente que podría o no haber atrás. Acá estamos, cuando resolvimos el problema, yo supuse que había una lámpara, una atmósfera y el ojo. La lámpara puede estar o no. Lo que me da la solución esta en el límite ópticamente delgado es, por un lado, la absorción parcial respecto de la fuente que tenía atrás, que es INU igual a INU 0, que es la fuente, por 1 menos tau, que es esto y esto. Eso es absorción nomás de fotones que vienen de una fuente que yo conocía, pero también emite luz propia, digamos, la atmósfera esta, como tiene función fuente, tiene luz propia. La luz propia viene de S por tau. S por tau es la emisividad de la propia atmósfera. Eso es la interpretación de esto que tengo atrás. En el caso ópticamente delgado. En el caso ópticamente grueso, no importa si había una lámpara u otra estrella atrás, esa atmósfera es tan opaca, tan densa, que todo lo que podría haberse emitido atrás fue absorbido. Entonces vamos a terminar acá, porque veo que son las 4. Tenía algo más para contarles, pero no importa, lo vemos la clase que viene. Entonces yo voy a terminar acá, son las 4. También, de nuevo, hagamos un intervalo de 10 minutos, Carlos. Carlos, Belén, ¿se fueron? No me fui, sí. Está bien. ¿Y 10? Sí, perfecto. Sí, y entonces usen el intervalo como quieran, pero en particular si quieren hacer consultas, es un buen momento. Lo que veo que va pasando también es que también aprovechamos porque yo no vivo con los docentes, ni con Belén, ni con Carlos, así que también nos comunicamos entre nosotros. Pero por más que ustedes nos vean charlar, si tienen consultas, interrumpan y háganlas. Creo, hoy Carlos les va a contar algo interesante sobre importante, no sé si interesante, pero importante sobre la evaluación. Así que quédense. Así es. La forma en que vamos a evaluar en la materia. Algo les contamos la vez pasada, hoy les va a dar Carlos y Belén precisiones sobre eso. Y bueno, y de mi parte nos vemos el jueves. Pero me quedo acá un rato, así que nos vemos. Ahí estaba justo terminando de mandar algunos mails. Hoy está muy demandante, pero bueno, nada. Sí, ahora les hablo un poco de la evaluación y algunas preguntitas que me han hecho en el fin de semana también. Buenísimo. Bueno, te comento, no importa si los chicos escuchan. Voy a Yo hacer siempre parar